Continuamos con esta entrevista con el senador de la República del Partido de la Liberación Dominicana, Julio César Valentín Giminián. Hablamos un poco el tema de, usted dice que respeta y que cada quien puede decir lo que entienda y bueno, y que respeta todo el derecho de las posiciones que se asuman. Pero obviamente lo de su amigo, compañero y compoblano de la misma provincia, Camejo, creó ciertas reacciones. ¿Usted se siente atracado con el pacto del 2015 que usted firmó? Yo estoy como Alejandrina y yo no voy a opinar sobre lo del compañero Camejo. Mira, Camejo es mi mentor político. Yo lo sé. Sí. O sea, Digo, todavía... a mí me reclutaron en el Toussaint Louverture, pero... el Comité Intermedio Toussaint Louverture, así se llama, y tuvo que ver mucho conmigo Antonio Peña Mirabal, mi formación, pero en un momento... Me dicen que Camejo todavía tiene su círculo de estudio. Sí. Camejo es un estudioso y un hombre muy valiente. Y él, Camejo y Adalberto Rosa, les reconozco que identificaron en mí a una persona inquieta, con curiosidad para el estudio y un militante a tiempo completo. Es decir, yo soy un hombre que, aunque creo en la tolerancia, soy un producto vivo de la Guerra Fría. Yo soy un producto de la confrontación política, del trabajo con el pueblo para construir la liberación o el destino de ese pueblo. Y ellos vieron en mí y me abrieron oportunidades, me dieron los incentivos para que yo creciera y le sirviera al partido de distintas, y me reconocen incluso el liderazgo. Entonces a mí no me corresponde hacer ningún juicio de valor sobre lo que considere Camejo, porque es que Camejo en cada episodio fija posiciones. Personalmente estimo, no refiriéndome a Camejo, que cualquier compañero, una vez dije yo que no podíamos recurrir a las descalificaciones, porque todos seremos importantes, y me llamó el compañero Carlos Malante Baret, nos vimos en un almuerzo, y me dijo, pero acá Valentín, a mí no me miente la plana, no me llama la atención. Y yo, ¿y cuándo te llamó la atención? No, porque tú dices, y yo, no, bueno, si tú lo asumiste, hermano, pero la verdad que no pensaba en él. Hablo de todo el mundo, pues yo veo que de un lado colocan al presidente como un tirano. ¿Y qué tirano es este? Donde todo el mundo se puede protestar. Pero entonces del otro lado se ataca al presidente del partido. O no se ataca. A veces se hacen pronunciamientos que yo entiendo que son difíciles para mantener la armonía que necesitamos para garantizar triunfos electorales. Y yo hice ese pronunciamiento de que descalificando, no porque a mí me han atacado y me han descalificado y me han insultado. Pero yo entiendo que son momentos de euforias, de pasiones, y yo no he visto un líder, nunca he visto a nadie insultando, creciendo. Yo nunca he visto a alguien que haya logrado los mayores niveles destinando sus días en lugar a generar ideas, propuestas o hacer gestiones, que se dedique a descalificar, a atacar, a lanzar epítetos, insultos. Hay gente que no trabaja, solo descalificando a los otros. Entonces yo digo, ¿y cómo esa persona pretenderá que yo le extienda mis manos, que le sonría y que encima de eso vayamos a trabajar juntos? Probablemente yo soy flexible porque yo creo en la tolerancia como valor supremo de la democracia. Pero hay gente que se cree en el derecho de insultar. Incluso compañeros, por ejemplo, que ayer eran extremadamente de un sector, por ejemplo, extremadamente danilistas, o sea, es que decían que si Danilo se tiraba de un puente, ellos se lanzaban. Y yo decía, pónganse los pequeños para que no se mate. Fundamentalistas. Fundamentalistas. Entonces ahora son fundamentalistas. Leonalistas. Entonces yo creo que ese tipo de gente no reporta nada. O reporta, pero si se callan. En ese sentido, siempre abogaré porque fijemos posiciones. En los organismos. Que la defendemos, que la defendamos, que la argumentemos, que veamos qué es lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana.
pero que no descalifiquemos. Porque si descalificas, no me necesitas. Y entre todos o entre muchos es más fácil que entre pocos o entre un fragmento. ¿Cómo no? ¿Gana el PLD indistintamente con Danilo, con Leonel? Yo creo que la sigla está alta. Naturalmente siempre habrá un liderazgo que facilita más las cosas. Y entiendo que nadie debe desajustarse o sentirse mal. Porque en el año 2011, por ejemplo, el presidente Fernández estaba impedido de presentarse a las elecciones del 2012. Y la convención era en junio. Y todavía en abril se estaban recogiendo firmas. Y en actos públicos en los que yo estuve, había canciones como No hay nadie más para sustituirte. Entonces eso no está mal. Yo no sé dónde le que estaba el insulto a Danilo eso. Ahora cuando él salió de circulación, porque lo impedía la norma constitucional o por la razón que fuere, pues sencillamente vino la contienda 2 meses después, ganó Danilo y nos integramos todos. Pero contribuyó mucho a que Danilo fue frío, fue un padre de la frialdad. Porque a usted que le peguen 1000 vallas o 1500 vallas de un candidato, de una figura que ya no puede presentarse, que le hagan actos en todas partes, yo no veo nada malo que hoy se hagan actos de apoyo a la obra de gobierno de Danilo. Porque si usted compara el 2011 con este momento, había 2 impedimentos. Hay gente que en aquel momento decía que el transitorio no se le aplicaba a Leonel y que la Constitución no era de aplicación inmediata para el presidente Fernández. Y hay otros que hoy, por ejemplo, juristas, dicen lo mismo de Danilo. Yo no estaba ni en aquel momento ni en este momento de acuerdo con ese argumento. Y siempre dije, lo dije una vez en el gobierno de la mañana y se sintieron mal compañeros de Danilo. No, la Constitución fue aprobada recientemente, pero la misma Constitución establece el mecanismo de cómo se modifica. Si se puede modificar sin alterar los cánones democráticos, yo no veo dónde está el pecado. Yo lo dije en el gobierno de la mañana, pero no era que yo estaba promoviendo eso en favor de Leonel. Porque siempre he tratado de ser razonable en mis juicios, de no generar tensiones más allá de las necesarias. Los partidos necesitan tensiones, discrepancias, puntos de vista diferenciados, pero siempre hay que buscar la fórmula de aproximarnos en los criterios para empujar la barca. Y en ese sentido, creo que lo que hay que tener es la serenidad. En esa época Danilo llamó a los miembros del Comité Central y dijo, no contesten nada. No, que están metiendo la relación. No se preocupen. Bueno, dirán los leonelistas, lo que pasa es que ya hay una experiencia de modificación de Hay una experiencia, pero en aquel momento lo que yo digo es que hubo una cierta... hubo un solo vocero. En este caso ha habido muchos voceros de ambos lados. ¿Cómo no? Entonces yo soy de lo que entiendo que, por ejemplo, a mí, la definición de dictadura, de dictador, a mí no me ajusta. ¿Cómo no? El entorno, el ambiente, el contexto, la situación del 2015, que cuando se modificó la Constitución, usted que está en el INSAI, que está en todo, está en el Congreso, ¿es el mismo ambiente, es distinto? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, en el Senado hay una mayoría superior. Sí, lógico. En la Cámara de Diputados es muy parecida a la del 2015. Muy parecida. Muy parecida. Sin embargo, hay cerca de 90 congresistas de seguidores de... ¿Usted se acuerda que decía que era imposible y se gritó y se movilizó que eso es imposible aprobar la ley de partido con primaria abierta, que no están los números? Y aparecieron los números sin ningún tipo de alteración. En el 2015 se decía lo mismo y terminamos en un pacto un día después. Yo cumplí con la decisión del comité político, que metí 3 incidentes y retrasé 37 días la discusión, procurando el pacto. El pacto. Porque cuando, por ejemplo,
El día que se aprobó en Juan Dolio, al otro día apareció un documento y aparecía mi firma. Yo dije, nadie vocero mío. Y fui donde el presidente Fernández. Estaban todos los compañeros que estábamos identificados con él. Y le dije, presidente, mi firma la pusieron ahí. ¿Cómo? Sí, la falsificaron. Yo no estoy de acuerdo con firmar nada contra el comité político. Cuente conmigo, pero a mí que no me pongan en firma que yo no haya suscrito. ¿Y quién hizo eso? Y le dije, presidente, no es necesario. Usted es el líder. Procure la información. Pero yo no lo firmé. Porque yo dejé muy claro que yo no suscribía nada en contra del centralismo democrático. Nada. Ni en favor mío. Ni en favor mío. Es decir, que no hay sorpresa. Y cuando se llamó a Funglode, que mucha gente han estado especulando que no debía ir a Funglode. No, yo no fui a Funglode. Cuando se llamó en la mañana, yo no podía ir, como le dije al compañero Francis Vargas, mi compadre, es que yo no puedo ir en la mañana para en la tarde votar por lo que decía el comité político. Yo no voy a ir a contradecir a un líder. Es una falta de humildad. Mi posición yo la reflejé en el comité político, pero perdí. Como perdí en el 91, cuando los socialistas en el Congreso, a los que veníamos de la Secretaría de Asuntos Obreros, a los que estábamos en posiciones que entendíamos de izquierda, cuando perdimos la mayoría, los compañeros fueron, yo acepté que perdí. Cuando yo apoyé a Alejandrina siendo uno de sus voceros, porque entendía que debía ser la Secretaría General, yo acepté y dije perdí. Cuando yo apoyé a Jaime David en el 99, que me dijeron, no, esto hay que romperlo porque es una crisis. Y yo, no, si aceptamos el conteo de los votos, es porque estábamos confiados en los resultados. Y dije que no, que yo no iba a ningún tipo de ruptura, que yo no iba a ningún tipo de aventura, que yo gano o pierdo con el que se eligió. Y creo que eso le dio la razón a que yo en cada proceso me restaurara de cada derrota. Porque yo electoralmente he ganado las posiciones que he ido, pero las posiciones que yo he apoyado en el PLD no siempre las he ganado. Ahora, cuando yo pierdo, yo me someto y tengo una gran experiencia. ¿Sabe cuál es mi experiencia mayor? Cuando yo aspiré a la Cámara de Diputados, o cuando mencionaron mi nombre, que los primeros dos fueron el mismo 16 de agosto del año, 16 de mayo del año 2006, hablé con Miguel Coco, que en esta semana cumplió 10 años, a quien considere siempre un padrino y un orientador. Y me llamó también Temístocles Montaz. Y me dijeron, prepárate que tú vas a ser presidente de la Cámara. Y yo, ¿cómo es eso? Entonces, otro compañero con todos los méritos recogió firmas y alcanzó prácticamente 60 firmas de 72 diputados. Yo no conseguí una firma porque entendía que el PLDismo no se manejaba así, que es una atribución del comité político. Y el presidente del partido leyó la carta del comité de los 70. Digo, bueno, por esos 60 diputados están apoyando. Uno por uno los que firmaron la carta. Algunos negaron que la firmaron. ¿Y sabe qué sucedió? Que Francisco Javier dijo, no, pues espérese. Nosotros no podemos ceder. Eso porque ahorita viene un multimillonario y consigue la firma a tanto por firma. El PLD no, el PLD lo dirige la dirección, las políticas parlamentarias y de alianza la dirige el comité político. Y eso fue lo que pasó. Yo fui producto de eso. Ese comité político, a un compañero que tenía la mayoría, pero en 2 ocasiones yo tenía la mayoría para ser presidente del Senado. Y cuando se sometía, ganó la compañera Cristina. ¿Qué yo hice? Anuncié mi respaldo. Porque yo soy un demócrata. Pero yo entendí en un momento que Reinaldo no debía estar en la presidencia del Senado. Y lo formulé con responsabilidad. Porque hubo un pacto de 2 y 2. Perdí. Ese pacto no se cumplió, se sometió. Y fue un pacto que planteó el compañero Leonel Fernández en 2006. 2 y 2. Y estaba el nombre de Minú, y estaba el nombre de Teodoro, y estaba el nombre mío para el Senado. ¿Pero qué pasó? La realidad demostró que el compañero Abel y Reinaldo debían seguir. Se sometió a votación. Yo no voté. Pero como yo perdí, yo era el primero que llegaba el 16 de agosto a votar por el Reinaldo Pérez, que no voté en el comité político, pero entendía que pasaba a ser mi jefe en el Senado y en el partido, porque mi jefe siempre será
la norma partidaria. Entonces, a mí nadie me puede imputar nada. Yo soy un hombre que creo en el absoluto desapego. Eso me lo enseñó Miguel Coco y lo vi de Juan Bosch desde muy cerca, que tuve la oportunidad de trabajar hasta en parte de su seguridad. Entonces, de los líderes se aprende mucho. Tendremos que seguir hablando en otro programa porque vamos a hablar un poco de ideología del PLD. Ah, que eso, muy bueno. Eso está como vamos a hacer un programa solo sobre eso. Sobre eso. Después que esto se calme. ¿Cómo no? Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.